Realmente tenemos situaciones emocionales, sí. Y si soy amargada, depende de mí. O el gato o el perro, no. Ay, ay, ay. Ok, buenas noches, chicas hermosas, preciosas reinas del Señor. Espero que estén muy bien. Bueno, esta noche vamos a compartir este interesante tema que, como dice Dunia, pues le impactó, pero definitivamente cuando uno va a dar una charla, el tema te impacta a ti primero. Cuando te impacta a ti primero es porque algo Dios quiere tratar con nosotras, ¿verdad? Entonces, yo quería preguntarles antes de comenzar, ¿cuántas mujeres de las que están aquí reunidas se consideran reinas? Yo me considero reina. Dudando, no puedo creer que estén dudando. Bueno, mi Lady Chavarría dice que ella se considera reina y muchas otras, algunas que me respondieron ahí se consideran reinas, pero la otra no. Yo también soy la reina, yo también del Señor y de mis manos levantadas, excelente, muchas manos levantadas. Muy bien. Yo me pregunto algo, ¿cómo ustedes son reinas si ustedes viven en Costa Rica, en Panamá, Nicaragua? Y que yo sepa, el tema de gobierno no es de rey. Entonces, ¿cómo ustedes son reinas? ¿Reinas de dónde? reinas de todo, mami, de Colombia, de Costa Rica y donde vayamos somos reinas. ¿Quién más me puede decir algo? ¿De qué reino son ustedes? ¿A qué reino pertenecen? ¿Dónde son reinas? Del reino de Dios, somos del reino de Dios. El reino de Dios. Ahora el reino de Dios establecido aquí en la tierra. Es que tienen que estar claritas, ¿verdad? Ustedes son reinas y excelente. Pero tienen que saber de qué reino son reinas. El reino de Dios. Claro que sí, usted me va a decir, yo soy la reina de mi casa, por ejemplo, yo soy la reina de mi casa, ¿verdad? Y si hubiera tenido alguna niña, ella es la princesa, yo la reina, y todos ustedes que tienen niñas, ellas son princesas, ellas no son las reinas, ellas van a ser la reina en algún momento. Nosotras somos reinas porque pertenecemos a un reino, y es un reino eterno, y como dijo, creo que fue doña Margarita y otras por allí, era al reino de Dios, al reino de los cielos. A ese reino pertenecemos. Pero hay muchas cosas que descubrir sobre ese reino, porque ustedes saben que los reinos tienen protocolos. Este tema responsable de mí es muy amplio, abarca muchas cosas, pero yo sé que de repente al pensar, ver este tema, quizás ustedes pensaron de una vez en que nosotros a veces hacemos responsable a los demás de las cosas que nos suceden o de los sentimientos que tenemos, el dolor del corazón o de alguna situación X. Yo sé que eso quizás fue lo primero que le vino a la mente y sí, puede ser, pero yo quiero llevarlas hoy más allá. Realmente tenemos situaciones emocionales, sí, situaciones físicas, pero vamos a ir más allá en cuanto a este tema. ¿De qué realmente somos nosotras responsables? Responsable de mí, ¿qué significa eso? ¿O qué conlleva? Responsable de mí dice que es un pilar de la autoestima. Nosotras hemos escuchado mucho sobre autoestima, hemos estudiado sobre esto, sabemos que tiene que ver cómo nosotros nos amamos, cómo nos estimamos, cómo nos valoramos. Entonces dice que el ser responsable de mí es un pilar de la autoestima. Entonces, si nosotros queremos levantar esa autoestima, si nosotros queremos realmente tener una autoestima, tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que ser responsables de nosotras mismas. No, bueno, es que mi esposo tiene que ser responsable de mí para que yo tenga una autoestima alta. Mi papá o mis hijos o el gato o el perro, no. Para yo tener una buena autoestima, yo tengo que ser responsable de mí. Y sabemos que es un pilar. Sabemos que un pilar es algo que sostiene algo para que esté estable. ¿Qué otra cosa? Responsable de mí es cuando yo respondo, cuando yo puedo responder por mí misma. Responsable de mí es un pilar de la autoestima y responsable de mí es una habilidad de responder por mí misma, es decir, a dar respuestas sobre mí misma. ¿Cuáles son las señales de que yo soy responsable de mí? Tengo control sobre mí misma. Ajá, una de las señales de que yo soy responsable de mí misma es que yo tengo control de mí misma. Es decir, que yo no ando por ahí haciendo cualquier cosa o haciendo lo que otro me diga o que yo tengo descontrol de mí. No, yo soy responsable de mí si yo tengo control de mí misma. Y este es uno de los temas que vamos a ampliar. Una de las señales que soy responsable de mí es que respondo por mis actos y no culpo a los demás. Esto es bien importante porque, como yo le decía al inicio, seguro de una vez pensamos cuando vimos este tema, ay, es que me van a decir que yo soy responsable de tal cosa. ¿Y cómo? Si a mí fue el que me hicieron el daño,
A mí fue que me mintieron, a mí fue que me traicionaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso que de repente yo actúo de esa forma. Pues no. ¿Saben por qué? Porque es cierto que hemos pasado por muchas situaciones, especialmente nosotras que somos mujeres, desde nuestra infancia, desde que éramos bebés, en la juventud, como adolescentes, como esposas, como madres, hemos pasado por muchas cosas con las otras personas que viven a nuestro alrededor. Ellos son responsables de lo que hicieron, pero yo soy responsable de cómo yo reacciono ante esa situación. O sea, yo soy responsable de mis actos o de mis acciones. O sea, yo no tengo por qué culpar a los demás. Entonces, cuando yo respondo por mis actos y no culpo a los demás, es una señal de que yo soy responsable de mí. Entonces, vayan evaluando, pregúntese, ¿tengo yo control de mí misma? Y ahora lo vamos a ver más ampliamente. ¿Respondo yo por mis actos y no ando culpando a fulano y mengano, a Vicente y toda la gente, a papá o a mamá, al esposo? Yo soy responsable de mí misma si yo construyo mi propósito de vida. Hace un tiempo estuvimos viendo aquí en este espacio nuestros propósitos. ¿Para qué fuimos creadas? Ahí nos dieron un poquito como para que nosotras veamos cuáles de esos temas, con cuáles de esos temas nosotros nos identificamos en cuanto a qué, a nuestro propósito de vida. Sí, como yo le he dicho en otros espacios, no tenemos que ser solo oidoras olvidadizas, tenemos que ser hacedoras, ¿sí? Una señal es que yo construyo mi propósito de vida, y eso lo vamos a ver también ahorita. Tenemos un propósito en la tierra, y yo no puedo esperar que mi líder de la iglesia, si voy a una iglesia, que mi esposo, que fulanito o sultanito construya mi propósito. No, señor, esa es mi responsabilidad. ¿Cuál es otra señal? Ay. Administro bien mi cuerpo. Hemos estado hablando alrededor de este tema, porque a veces nosotras no cuidamos de nuestro cuerpo. Y aquí podemos hablar de la parte que yo como mujer administre y sea una mayordoma de mi cuerpo y no haga lo que no debo con mi cuerpo. Pero también tiene que ver cómo yo cuido físicamente ese cuerpo. A veces nosotras mismas nos explotamos. A veces nosotras mismas nos autosaboteamos. Y esta semana hemos estado hablando un poquito de eso, de cómo nosotras no descansamos, ¿verdad? Nos llenamos de muchas labores y terminamos como enfermas. Una de las señales de que yo soy responsable de mí es que yo administro bien mi cuerpo. Usted me dirá, pero es que yo soy esto, aparte de madre, de esposa, yo soy esto y esto. Pues tenemos que buscar un balance para cuidar y administrar bien nuestro cuerpo. Y podemos dar el todo en cada cosa que hagamos, pero tenemos que establecer lo que son prioridades. Y yo creo que cuando estuvimos a Maureen nos habló de este tema. Y ella no habló porque lo quiso hablar, ella lo habló porque lo vivió. Y ahora estamos viendo aquí en Costa Rica otro caso de otro periodista que está pasando por la misma situación. Entonces tenemos que ser buenas mayordomas, administradoras de nuestro cuerpo. Pues eso incluye muchas cosas. Un día tenemos que sacar tiempecitos para ir a arreglarnos las uñas, el cabello, para ir donde Carlita que nos haga un masajito y todo aquello, ¿verdad? Todo eso lo incluye, pero tenemos que sacar tiempo para nosotras. ¿Cuál es otra señal de que yo soy responsable de mí? Ahí dice que la felicidad depende de mi esposo, ¿cierto? No, de mí. Bueno, la felicidad depende de mi jefe. De mí. No, dice ahí, la felicidad depende de mi vecina. No, de mí. Mi felicidad depende de mí. Si yo soy feliz, depende de mí. Si soy amargada, depende de mí. Si yo vivo en depresión, depende de mí. Si yo vivo en tristeza, depende de mí. Entonces, yo soy responsable. Entonces, yo les invito a que ustedes busquen qué es la felicidad realmente. Estudien, métanse al internet. En vez de estar de repente viendo Facebook, entonces mejor métanse a ver qué es la felicidad y cómo yo soy feliz. Pero a veces nosotros pensamos que la felicidad depende de otro y no es así. Dice, otra señal es que resuelvo mis problemas. Tengo la capacidad de resolver mis problemas. O sea, yo no puedo esperar que el mundo a mi alrededor resuelva mis problemas porque todos vamos a tener situaciones. Tenemos que tener la capacidad de resolverlo. Quizás puede que yo busque ayuda, un consejo, una guía, pero yo tengo que saber que yo tengo la capacidad de resolverlo, si no el Señor no nos lo permitiera, porque la palabra nos dice que Él no nos da carga que nosotros no podamos llevar. Entonces aquí vemos estas señales
que como le decía, son muchas que podemos ver de que nosotros somos responsables de nosotras mismas. Entonces, usted anótela y empieza a ponerse ganchitos o crucecitas y evalúese durante esta semana y todo lo que nos resta del año. Y si usted dice, bueno, es que yo creo que me falta alguna, entonces trabaje en esa señal que le falta para ser responsable de usted misma, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas porque esto es bien interesante. Porque como yo les decía al inicio, de repente ustedes se enfocaron solo en una, pero hay una responsabilidad mayor en nuestras vidas. Y de eso depende todas las demás. Porque las demás es porque precisamente me hace falta esa primera. Como yo les decía, nosotras pertenecemos a un reino, somos reinas, y no es que no sea cierto, somos reinas y pertenecemos a un reino eterno, a un reino donde nuestro Señor es nuestro Rey, y nosotros tenemos que vivir como tal, como esas reinas que somos, de acuerdo a ese protocolo de ese reino, es decir, de acuerdo a esas reglas de ese reino. Y esto va mucho más allá porque nosotros tenemos que entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Nosotros no estamos aquí en la tierra por estar, y eso lo vimos hace un tiempo, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos que veíamos allí dice, yo construyo mi propósito de vida. Yo construyo mi propósito de vida. ¿Por qué? Porque todas tenemos un propósito de vida. Nosotras tenemos que estar claras para qué yo estoy en la tierra. ¿Por qué fui creada? ¿Por qué nací? ¿Por qué soy así? ¿Por qué fui mujer? Nosotras tenemos que estar claras en eso. Eso es muy importante, que nadie nos lo tenga que explicar. Está bien, nos lo van a explicar la primera vez, pero nosotras tenemos que tenerlo escrito, lo tenemos que tener internalizado, tenemos que tenerlo dominado. ¿Quiénes somos nosotras? ¿Cuál es nuestro propósito? Porque estamos aquí en esta tierra. Entonces, es mi responsabilidad construir ese propósito de vida. Es mi responsabilidad construir ese propósito. Entonces, yo construyo mi propósito de vida. Te pregunto, y estas preguntas las pueden guardar también allí, ¿verdad? ¿Puedes responder a estas preguntas? ¿Por qué y para qué? ¿Para qué fui creada? Si tú sabes responder esta pregunta, mira, a ti nadie te va a echar cuento. Nadie te puede decir que tú no eres nada y que tú no vales nada. ¿Por qué? Porque tú estás clara por qué y para qué fuiste creada. Al menos que tú tuvieras un mal concepto de esta pregunta, o sea, si tú tuvieras una respuesta negativa. Pero es importante que usted medite esta semana en estas dos preguntas. Una, ¿por qué y para qué fui creada? Y dos, ¿cuál es el objetivo del por qué el Eterno me creó y me puso en esta tierra? Porque algo bonito y hermoso, mujeres bellas que están aquí, y yo quiero que lo mediten. Ustedes fueron creadas por el Eterno. Ustedes fueron creadas por Dios. Ustedes fueron creadas por el Eterno. Y Él nos puso en esta tierra. Fuimos diseñadas. Estábamos en el corazón de Dios. Llegó un momento en que fuimos gestadas en el vientre de nuestra madre y llegamos a la tierra, pero ya eso tenía eternidad. Entonces, fuimos creadas y existimos, ¿para qué? Para ser, ¿qué dice allí? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos creadas y existimos? Sí, a imagen y semejanza. Ajá. ¿Para qué fuimos creadas a su imagen y a su semejanza? ¿De quién? Del mono. De nuestro amado Dios, de Cristo. Ajá, de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo ustedes saben eso? Amén, porque Él mismo dijo que somos semejantes a Él. Dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos a Cenet, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a Cenet, a su imagen, a imagen de Dios la creó, dice la palabra. Entonces no es falso eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Un diseño. Entonces imagínense qué diseño, ¿verdad? Nosotras somos un diseño divino, eterno, y imagínense, ese diseño fue hecho. ¿Cómo fue ese diseño hecho? ¿A partir de dónde fue ese diseño hecho? A partir de nuestro Padre Celestial, como dijo Asenet, a partir de nuestro Dios eterno. ¿Cómo es ese diseño? Perfecto. Entonces, miren, vamos a ver entonces, porque también tenemos que estar claras. Yo les he hablado mucho sobre esto y siempre se los menciono porque yo pienso que este es algo muy importante para nosotras. Que nosotras somos un diseño de Dios, que este es el diseño original de nosotras, lo tenemos que tener presente. Este es el diseño original de cada una de nosotras. ¿Cuál es ese diseño original? Somos hechas a imagen y semejanza del Eterno. ¿Pero qué significa eso? Vamos a ver. Que somos únicas. Dice que la palabra imagen, ¿por qué? Porque mire, a veces nosotras tenemos que irnos un poquito más allá, porque nosotras vamos a tener un concepto de imagen de lo que sabemos, lo que dice el diccionario. Pero ustedes saben que la Biblia fue escrita
en un idioma. Entonces a veces nos tenemos que ir como a esa palabra original para saber qué significa algo más. Entonces cuando nos vamos a esa palabra original, pues no se la voy a mencionar porque es en hebreo, esa palabra significa, entre otras cosas, sombra. Eso es lo que significa la palabra imagen. O sea, que nosotras fuimos hechas a imagen de Dios, significa sombra. ¿Y qué significa eso? Vamos a suponer que este es Dios, ¿ok? Entonces, nosotras somos esa sombra de Dios. Entonces, ¿qué es una sombra? Una sombra es el reflejo en proyección exacta de alguien. Entonces, mira lo que usted es, mira lo que tú eres, Lucía. Eres el reflejo en proyección exacta, ¿de quién? De Dios. Andrea, tú eres el reflejo en proyección exacta de Dios. ¿Qué es la sombra? Dice, la sombra se comporta exactamente a la persona a quien pertenece. Y es verdad, cuando usted va caminando, sobre todo en la noche, su cuerpo hace una sombra. Puede ser para adelante, puede ser para atrás. ¿Y qué hace si usted camina? Se mueve. Sigue. Y si usted se agacha, También. si salta, Igual. entonces imagínense que dice que nosotros somos la sombra de Dios, porque eso es lo que significa imagen. Ser su imagen es que nosotros somos su sombra, o sea, nosotros tenemos que reflejar, ser un reflejo exacto de esa persona. Y tenemos que comportarnos exactamente como Él. Entonces, imagínense. Entonces, fuimos creadas para proyectar todas las cualidades de nuestro Creador, o sea, nuestro Padre. O sea, que tenemos su identidad, o sea, que tenemos su ADN, o sea, que tenemos sus cualidades. Mis bellas señoras y señoritas, una de las señales de que yo soy responsable de mí misma es que yo cumplo con este diseño. Entonces, este diseño, si no lo tenemos, nosotros lo tenemos que recuperar. ¿Cuál es ese diseño? Que yo tengo que tener las cualidades de mi padre que me creó, que yo tengo que tener mi identidad, que yo tengo que comportarme exactamente como él, que yo tengo que ser su reflejo. Decimos por ahí, no soy perfecta. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque nos creó para ser como él. Y el hecho de que seamos perfectas no significa que no es que no podemos fallar, que no podemos cometer errores, sino que internamente somos como él. Entonces, chiquillas, como dicen los ticos, y muchachas, como decimos los panameños, es nuestra responsabilidad rescatar este diseño. ¿Saben por qué? Porque el rescatar este diseño nos va a llevar a actuar de manera diferente ante las situaciones. Más allá de pensar, bueno, es que yo soy responsable de mí por lo que yo siento o por mis cosas internas, esto es lo más importante. Yo soy responsable de mí porque yo tengo que construir ese propósito de vida. Es que yo tengo que rescatar ese diseño original, que significa que yo soy la imagen de él, que yo soy su sombra, que yo soy su reflejo, que yo tengo que donde yo voy, yo tengo que proyectarlo a él. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hablar como si fuera él, que yo tengo que pensar como si fuera él, que antes todos los conflictos de la vida, yo tengo que actuar como él. Pero usted me va a decir, ¿y cómo hago yo eso? Miren lo que dice Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nosotras fuimos llamadas o hechas para ser perfectas. ¿Qué significa eso? No es que no vamos a cometer errores, es que vamos a ir aprendiendo a hacer las cosas de acuerdo a su perfección, es que vamos a pensar como Él, es que ante los conflictos de la vida, nosotros vamos a resolverlo como si fuera Él. ¿Cuál es otra señal? A ver, ¿qué dice allí? Tengo que Control sobre mí misma. Control sobre mí mismo. Nosotros no podemos ser unas descontroladas del carácter. Nosotros no podemos decir, ay, es que no me la aguanté, es que se me salió, es que no. Sí puede que pase, pero que normalmente nosotros tenemos que tener autocontrol. Y esa es una señal de que yo soy responsable de mí mismo. Entonces, si a mí se me sale una palabra que no debió salirse, si yo critiqué a alguien, si yo chismeé, si yo hice algo, yo no puedo decir, ay, es que se me salió. Yo tengo que tener autocontrol. Y miren lo que dice Proverbios 25:28. Como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlar. Eso quiere decir que, según la palabra, yo me puedo controlar. Eso quiere decir que yo sí tengo la capacidad de control, pero ¿qué tengo que hacer? Desarrollarla, buscarla. Y esto pues le pasa mucho, sobre todo a los que tienen temperamento colérico, aunque le pasa a todos.